Mientras todos hablan de castillos y reyes, las posadas medievales eran donde realmente sucedía la vida cotidiana. Estos lugares bulliciosos, ruidosos y llenos de historias que nadie se molestó en escribir, representaban el corazón palpitante de la sociedad medieval. Si alguna vez te has quejado de esperar demasiado tiempo por tu comida en un restaurante, puedes considerarte afortunado de no haber cenado en una posada medieval en aquellos tiempos. Comer fuera no se trataba de menús elegantes o solicitudes dietéticas especiales. Era más bien una cuestión de llenar el estómago con lo que el posadero hubiera logrado cazar, encontrar o reunir ese día. El plato principal en la mayoría de las posadas era un guisado, pero no el guisado cuidadosamente elaborado con ingredientes específicos que podría preparar tu abuela, sino una misteriosa mezcla que cambiaba diariamente según la carne disponible en el conejo. Era un hallazgo afortunado. La ardilla no tanto, pero aún así era común. La versión medieval de Adivina el ingrediente no era un juego divertido de fiesta, era la cena. Algunos viajeros incluso bromeaban diciendo que preguntar qué carne había en el guisado era la forma más rápida de perder el apetito. Estos guisados se servían típicamente en cuencos de madera, junto con un trozo de pan. El pan no era la hogaza suave y esponjosa de la tienda de comestibles, sino un asunto duro y denso que podía servir como plato, llamado trinchero. Estos platos comestibles absorberían los jugos del guisado hasta volverse lo suficientemente blandos para comer, asumiendo que aún tuvieras hambre después de la comida principal. Si no, estos trincheros empapados de salsa a menudo se recolectaban y se daban a los pobres, o se alimentaban a los animales, una cosa de la que las posadas medievales nunca se quedaron sin provisión. Era cerveza. De hecho, muchos lugares estaban legalmente obligados a tener pan y cerveza disponibles en todo momento. Esto no era solo para mantener felices a los clientes, era un servicio público. Las leyes en Inglaterra, que se remontan a los años 1200, requerían que las posadas a lo largo de las carreteras principales mantuvieran un suministro de comida y bebida para los viajeros. La cerveza era tan espesa en algunos lugares que podrías poner una cuchara de pie en ella. Si pudieras encontrar tu cuchara, después de dejarla caer allí, hablando de las obras de ayer. Los posaderos medievales eran los recicladores de comida. Originales, nada se desperdiciaba. Las gachas de la mañana podrían convertirse en parte del guisado de la noche. Los restos del guisado del lunes harían una aparición en la olla del martes. Esto no se llamaba intoxicación alimentaria, se llamaba ser frugal. La olla de cocinar en muchas posadas nunca se vaciaba completamente, solo se rellenaba continuamente, con ingredientes frescos. Algunos comerciantes viajeros afirmaban que ciertos guisados famosos de posadas habían estado cocinándose continuamente durante años para aquellos con un poco más de dinero para gastar. Las posadas a veces ofrecían tarifas ligeramente mejores, un pedazo de queso que no se hubiera vuelto completamente verde o un corte de carne que realmente pudieras identificar podría costar extra. El pescado fresco era un lujo reservado para posadas cerca de ríos o costas, y aún entonces, fresco. Era una descripción generosa. Los utensilios eran simples, principalmente solo cuchillos y cucharas. Los tenedores eran raros y la mayoría de las personas comían con las manos de todos modos. Los modales en la mesa consistían principalmente en tratar de no apuñalar a tu compañero de cena mientras alcanzabas el pan. Las comidas se servían, típicamente a horas fijas, y todos comían juntos en largas mesas de madera. Esta comida comunal era como viajaban las noticias, se hacían tratos, y comenzaban las discusiones entre tus compañeros. De cena podrían variar, desde agricultores locales hasta comerciantes viajeros, todos abarrotados hombro con hombro en bancos de madera que habían visto días mejores. Cuando caía la noche, y los vientres estaban llenos de guisado cuestionable, esos mismos bancos de comedor a menudo se transformarían en algo completamente diferente. Tu cama, si pensabas que compartir una mesa con extraños era íntimo. Espera hasta escuchar sobre los arreglos de sueño medievales. Después de llenar tu vientre con guisado misterioso, necesitarías algún lugar para descansar tus huesos cansados. Los hoteles modernos ofrecen habitaciones privadas con cerraduras, sábanas limpias y letreros de no molestar. Las posadas medievales no ofrecían ninguno de estos lujos. En cambio, proporcionaban una versión temprana de redes sociales. Quisieras o no. El concepto de un dormitorio privado era casi inaudito en la mayoría de las posadas medievales. Los viajeros comunes dormían en lo que podríamos llamar dormitorios comunales, aunque llamarles habitaciones es ser generoso. A menudo,
Estas áreas de dormir eran simplemente el mismo salón donde todos acababan de terminar de comer. Las mesas se apartaban, se desenrollaban colchones de paja, y de repente, el comedor se convertía en dormitorio. Estos espacios para dormir seguían una regla simple en empaca: tantos cuerpos como sea posible. Una posada típica podría tener solo una o dos grandes áreas para dormir con varias camas, cada una diseñada para albergar a múltiples personas. Y por diseñada, queremos decir que el posadero había decidido que 4 adultos podrían caber en una cama que los estándares modernos considerarían pequeña para 2 personas. El lema del posadero medieval bien podría haber sido: siempre hay espacio para uno más, especialmente si ese uno más tiene monedas para pagar. En las camas en sí eran asuntos básicos: marcos de madera con soportes de cuerda y colchones rellenos de paja, heno. Si estabas en un establecimiento elegante, lana. Las sábanas, si se proporcionaban, rara vez se cambiaban entre huéspedes. Las almohadas eran pequeños sacos, también rellenos de heno o lana. Las chinches, pulgas y piojos eran compañeros de cama tan comunes que ni siquiera valía la pena quejarse de ellos. Simplemente eran compañeros de viaje esperados. Los registros de la Inglaterra del siglo XIV muestran que los consejos municipales a veces tenían que aprobar leyes que requerían que los posaderos cambiaran la ropa de cama al menos una vez cada 3 meses. Un hecho que te dice todo lo que necesitas saber sobre los estándares de higiene de la época. El verdadero horror del sueño en posadas medievales no era solo la limpieza cuestionable, era la completa falta de privacidad. A los viajeros rutinariamente compartían camas con extraños totales. Tus compañeros de cama podrían incluir comerciantes, peregrinos o borrachos locales que no podían llegar a casa. Te quedarías dormido junto a alguien cuyo nombre no conocías, pero cuyos patrones de ronquidos nunca olvidarías. Solo los viajeros más ricos podían esperar algún tipo de alojamiento privado. Un comerciante rico o noble menor podría asegurar una pequeña cámara con una sola cama, aunque este lujo venía a un precio elevado. Estas habitaciones privadas a menudo tenían solo paredes delgadas y puertas sin cerraduras. La privacidad era un concepto que aún estaba a siglos de ser considerado un derecho. Incluso en estos mejores alojamientos, no estabas verdaderamente solo. En ratas, ratones y varios insectos consideraban tu habitación su territorio mucho antes de que llegaras. Los ratones no pagaban por su hospedaje, pero ciertamente esperaban acceso completo a las instalaciones. Una costumbre particularmente extraña que parecía impactante para las sensibilidades modernas era la práctica de que los sirvientes corporales o asistentes durmieran a los pies de la cama de su amo. Un noble podría tener a su guardia personal durmiendo a través del umbral de su cámara, en parte para protección, en parte porque simplemente no había otro lugar donde ponerlos. Los viajeros a menudo traían su propia ropa de cama, una precaución sabia dado el estado de las sábanas proporcionadas. Muchos llevaban sacos de dormir que podían colocarse sobre el colchón cuestionable, como una barrera contra tanto sus manchas misteriosas como los insectos residentes. Por perturbadoras que estas condiciones de sueño nos parezcan ahora, servían una función social importante. Las noticias, los chismes, los tratos comerciales y las amistades se forjaban en estos dormitorios comunales. Muchos viajeros en realidad esperaban con ansias las conexiones hechas mientras compartían estas condiciones estrechas, con todos finalmente acostados para la noche, empacados como pescado salado en un barril, y tratando de ignorar la sinfonía de ronquidos. La posada finalmente se tranquilizaría. Lo haría, porque una vez que las velas se apagaban, a menudo comenzaba un tipo de entretenimiento completamente diferente. Solo porque se ponía el sol, no significaba que la diversión se detuviera en las posadas medievales. El anochecer a menudo marcaba el comienzo del entretenimiento real, con la luz del fuego y la risa bulliciosa, creando el telón de fondo perfecto para la vida nocturna medieval. Beber era la atracción principal. La cerveza medieval no era la cerveza clara y burbujeante que conocemos hoy. Era espesa, turbia y a menudo tibia, como pan líquido con una patada. Los registros muestran que la persona medieval promedio consumía hasta 1 galón de cerveza diariamente. Esto no era solo por disfrute. El agua a menudo no era segura para beber. La cerveza, habiendo sido hervida durante la elaboración, era en realidad más segura. Cuando el tabernero preguntaba si querías otra ronda, no era solo buen negocio, era un servicio de salud pública. Los dados eran el juego de apuestas de elección en la mayoría de las posadas. Simple de jugar y fácil de hacer trampa, los juegos de dados
podían convertir extraños amigables en enemigos amargos en minuto. Muchos juegos terminaban en discusiones acaloradas, lo que explica por qué muchas ciudades tenían leyes contra portar armas dentro de las tabernas. San cantar era otro entretenimiento popular. Canciones grupales bulliciosas, con innumerables versos que todos parecían conocer. Historias de héroes, amores imposibles o grandes batallas se volvían más fuertes y menos coherentes a medida que avanzaba la noche. Para el 10º verso, incluso, el gato de la posada podía cantar mejor que la mayoría de los clientes. Algunas posadas atraían artistas viajeros, trovadores, narradores y bufones actuarían por comida, bebida y quizás un mejor lugar para dormir. Estos artistas traían historias e información de pueblos distantes junto con su entretenimiento. Las peleas de taberna eran tan comunes que eran prácticamente eventos programados. Una buena noche se medía por cuántos dientes se perdían. Los posaderos usualmente mantenían palos grandes a mano para restaurar el orden cuando fuera necesario. El entretenimiento más valorado era el chisme. Las noticias viajaban lentamente en tiempos medievales y las posadas servían como centros de información. En una era sin periódicos, una noche en una taberna era como la mayoría de las personas aprendían lo que estaba pasando en el mundo cuando sonaba la campana de toque de queda del pueblo. Los huéspedes se retiraban a regañadientes a sus camas. Los viajeros más inteligentes reclamaban lugares para dormir rápidamente. Los más lentos podrían terminar junto a la persona que había sido la más ruidosa durante las canciones de bebida de la noche. Con el entretenimiento concluido y los cuerpos apiñados en dormitorios compartidos, se esperaba que todos siguieran ciertas reglas, pero ¿cómo podrías imaginar? Las reglas de las estadías en posadas medievales eran tan efectivas como tratar de arrear gatos a través de un campo abierto. Las reglas existían en las posadas medievales, aunque seguirlas era otro asunto completamente. A diferencia de las pautas claramente publicadas que podrías encontrar en hoteles modernos, las reglas de las posadas medievales eran más como sugerencias fuertes respaldadas por el palo pesado del posadero. En primera regla: paga a tiempo o enfrenta las consecuencias. Los posaderos no estaban dirigiendo casas de caridad. Necesitaban el pago y no tenían miedo de tomar garantías. Los registros de la Inglaterra del siglo XIII muestran que los viajeros que no podían pagar sus cuentas podrían tener sus caballos, ropa o incluso armas confiscados hasta que las deudas fueran saldadas. Algunos huéspedes desafortunados que no podían cubrir su cuenta terminaban trabajando para pagar su deuda, limpiando establos. Definitivamente una degradación de los alojamientos, ya cuestionables adentro. En segunda regla: no pelear con espadas dentro del edificio. Esto podría parecer obvio, pero era lo suficientemente común como para que muchas ciudades tuvieran ordenanzas específicas prohibiéndolo. La multa por desenvainar la espada en una taberna de Londres en 1273 era de 20 shillings, una suma considerable, cuando el alojamiento de un caballero podría costar solo un centavo. Los cuchillos más pequeños, sin embargo, estaban permitidos ya que todos los llevaban para comer. La línea entre cuchillo para comer y cuchillo para pelear era convenientemente borrosa. En tercera regla: mantén el ruido bajo después del toque de queda. La mayoría de las ciudades medievales tocaban campanas para señalar el toque de queda, típicamente alrededor de las 9 en invierno y las 10 en verano. Después de este momento, se suponía que las puertas de las posadas estuvieran cerradas y se mantuviera la tranquilidad. En realidad, estas reglas se aplicaban principalmente a áreas de posadas más pequeñas. Los establecimientos más grandes en carreteras principales a menudo continuaban su juerga hasta bien entrada la noche, especialmente si los funcionarios locales estaban entre los juerguistas. En cuarta regla: no robes a otros huéspedes. Esto parece sentido común. El robo era desenfrenado en las posadas medievales. Algunos pasaderos publicaban advertencias de que no eran responsables de los bienes robados, mientras que otros ofrecían almacenamiento seguro para objetos de valor, por una tarifa adicional, por supuesto. Los viajeros rápidamente aprendieron a dormir con sus bolsas de dinero bajo las almohadas o atadas alrededor del cuello. En quinta regla: no traigas enfermedades a la posada. Durante los brotes de peste, los viajeros que mostraban síntomas podían ser rechazados sin cuestionamiento. Dado el conocimiento médico limitado de la época, esto significaba que cualquier persona con tos, fiebre o manchas sospechosas podría encontrarse durmiendo en el bosque. Algunas ciudades requerían que los viajeros permanecieran fuera de las murallas de la ciudad durante varios días
antes de entrar. Una forma primitiva de cuarentena. La aplicación de estas reglas variaba enormemente. En pueblos pequeños, donde todos se conocían, la presión social mantenía a la mayoría de los huéspedes en línea. En ciudades comerciales ocupadas o a lo largo de carreteras principales, la aplicación dependía en gran medida de cuánta influencia o dinero tenía. Un comerciante rico podría romper todas las reglas del libro y recibir nada más que una tos educada del posadero, mientras que un viajero pobre podría ser expulsado por derramar accidentalmente una jarra de cerveza. A los registros judiciales de la Inglaterra medieval muestran que los posaderos mismos estaban sujetos a regulaciones estrictas. Podrían ser multados por aguar la cerveza, usar medidas falsas o permitir juegos de apuestas después del toque de queda. En 1309, un posadero en York fue multado con el equivalente a 2 semanas de ganancias por vender cerveza en contenedores. Una ofensa seria cuando se requerían legalmente medidas estándar. Algunas posadas desarrollaron sus propias reglas de la casa, más allá de los requisitos legales. Se podría esperar que los huéspedes compartieran en las oraciones matutinas, contribuyeran leña para áreas comunes o ayudaran con tareas simples durante estadías más largas. Si estas tareas se completaban con buen humor o quejas gruñonas, dependía en gran medida de cuánta cerveza se había consumido la noche anterior. A pesar de estos intentos de orden, las posadas medievales no eran exactamente refugios seguros para los viajeros. Entre la comida cuestionable, los dormitorios compartidos y los compañeros huéspedes de carácter dudoso, quedarse en una posada a veces se sentía como saltar de la sartén al fuego, incluso con reglas publicadas y posaderos vigilando. Las posadas medievales tenían una reputación bien ganada como lugares peligrosos. Los viajeros con bolsas llenas a menudo se encontraban con bolsas vacías por la mañana. El robo no era solo un riesgo en el camino, continuaba justo bajo el techo supuestamente seguro de la posada. Muchas posadas en toda Europa ganaron notoriedad como centros de actividad criminal. Algunos posaderos trabajaban activamente con ladrones, ayudando a identificar objetivos ricos entre sus huéspedes. El arreglo era simple. El posadero proporcionaba información sobre qué habitaciones albergaban a los viajeros más ricos, y los ladrones compartían una parte de lo que robaran. Los registros judiciales de la Inglaterra del siglo XIV contienen cientos de casos que involucran a posaderos acusados como cómplices en robos de sus propios huéspedes. Tu posadero podría servirte el peor guisado de tu vida, pero al menos te daba un techo sobre tu cabeza y direcciones detalladas a los ladrones sobre en qué cama estabas durmiendo. Los métodos utilizados por los ladrones de posadas eran sorprendentemente. Algunos perforarían pequeños agujeros en las paredes entre habitaciones para espiar a los huéspedes, contando su dinero. Otros esperarían hasta que los huéspedes estuvieran profundamente dormidos por la bebida antes de deslizarse. En las áreas de sueño comunales, los criminales más inteligentes entablarían conversaciones amigables con los viajeros durante la cena, aprendiendo sobre sus negocios y riqueza, mientras compartían bebidas en respuesta a estos peligros. Los viajeros medievales desarrollaron sus propias medidas de seguridad. Muchos coserían monedas de oro en los bordes de su ropa. Otros usaban cinturones especiales para dinero bajo sus túnicas. Los comerciantes a menudo viajaban en grupos, turnándose para hacer guardia por la noche. Los registros legales de París, a principios de los 1300, muestran que aproximadamente 1 de cada 5 crímenes reportados ocurrió en o cerca de posadas. El número era probablemente mucho mayor ya que muchas víctimas no se molestarían reportar robos cuando solo estaban de paso por la ciudad. No todos los peligros venían de actividad criminal deliberada. El fuego era una amenaza constante en los edificios medievales. Las posadas, con sus grandes fuegos de cocina, numerosas velas y clientes a menudo ebrios, eran particularmente vulnerables. Un fuego que comenzara en una posada podría extenderse rápidamente a los edificios circundantes. Por esta razón, muchas ciudades tenían reglas estrictas sobre cuándo los fuegos de cocina tenían que ser extinguidos. La campana de toque de queda literalmente señalaba el momento de cubrir el fuego en couvre-feu, en francés. La intoxicación alimentaria era otro peligro común. Sin refrigeración y con estándares cuestionables de preparación de alimentos, una mala comida podría dejar a los viajeros violentamente enfermos. Los registros de hospitales monásticos cerca de carreteras principales muestran casos frecuentes de viajeros buscando tratamiento para dolencias estomacales. Después de cenar en posadas al borde del camino, la enfermedad se propagaba rápidamente
en los cuartos cercanos de las posadas. Durante los años de peste, quedarse en una posada llena de gente era particularmente arriesgado. Algunas ciudades en realidad prohibieron a los viajeros durante los brotes, forzándolos a acampar fuera de las murallas de la ciudad. Luego estaba el riesgo del camino mismo. Los bandidos a menudo vigilaban las posadas, notando cuando partían los viajeros ricos y siguiéndolos a lugares aislados. Algunos bandidos prácticamente estaban tomando reservaciones, escuchando los planes de viaje, discutidos durante la cena. Este peligro llevó a la práctica común de que los viajeros salieran de las posadas en grupos, incluso si acababan de conocerse, para protección mutua, y quizás el aspecto más preocupante de la seguridad. En las posadas, era cuán pocas protecciones legales existían para los viajeros. Como forastero en un pueblo extraño, tenías pocos recursos si eras robado o estafado. Los tribunales locales favorecían mucho a los residentes sobre los visitantes. A menos que fueras un noble o tuvieras conexiones poderosas, la justicia rara vez se servía a pesar de todos estos peligros. La gente medieval continuó viajando y las posadas continuaron sirviendo una función crucial. Eran males necesarios tan peligrosos, sucios e incómodos, pero aún mejores que dormir en una zanja. La gente desarrolló estrategias para mantenerse segura. Entonces, con todos los peligros, incomodidades y guisado dudoso, ¿por qué los viajeros medievales siguieron eligiendo posadas? La respuesta radica en lo que estos establecimientos proporcionaban más allá de solo un techo y una cama. Las posadas servían como los centros de comunicación de su época. En un mundo sin teléfonos, internet o sistemas postales confiables, las posadas se convirtieron en los lugares donde la información fluía más libremente. Los comerciantes aprendían sobre las condiciones del mercado en pueblos distantes. Los agricultores escuchaban sobre patrones climáticos que afectaban los cultivos. Los artesanos intercambiaban técnicas e innovaciones. La posada medieval era, básicamente, las redes sociales. Excepto que los trolls realmente podían golpearte, estos establecimientos jugaron un papel crucial en el desarrollo de lo que eventualmente se convertiría en rutas postales. Para finales de los 1300, algunas posadas tenían arreglos formales para pasar cartas a la siguiente posada en el camino. Los mensajeros se detenían en las posadas para descansar, creando puntos de relevo naturales. Este sistema informal, eventualmente, creció en servicios de entrega de correo más organizados. Los registros de territorios alemanes del siglo XV muestran que ciertos posaderos recibían pagos oficiales por mantener y transferir mensajes a las posadas. También marcaban el camino para los viajeros. En una época anterior a mapas detallados o señales de carretera, su presencia definía rutas importantes y cruces. Muchas carreteras modernas siguen caminos que originalmente fueron marcados por posadas medievales. Solo en Inglaterra, más de 300 carreteras actuales contienen en sus numbers, marcando donde estos establecimientos una vez estuvieron para comerciantes y mercaderes. Las posadas proporcionaban más que alojamiento, ofrecían lugares seguros para almacenar bienes. Muchas tenían cuartos de almacenamiento con cerradura, donde la mercancía valiosa podía mantenerse durante la noche. Esta seguridad, a pesar de sus imperfecciones, permitió que el comercio floreciera. El impacto económico fue lo suficientemente significativo como para que algunas ciudades medievales ofrecieran incentivos fiscales para establecer posadas a lo largo de las principales rutas comerciales. En las posadas se convirtieron en lugares naturales para tratos comerciales y contratos. Los registros de centros comerciales como Brujas y Florencia muestran que los posaderos a menudo servían como testigos de transacciones comerciales. Algunas posadas especializadas se hicieron conocidas como lugares donde se reunían ciertos tipos de comerciantes. Los comerciantes de lana, comerciantes de especias o trabajadores del metal sabrían que establecimientos atendían a su industria para las autoridades de pueblos y ciudades. Las posadas proporcionaban una forma de monitorear quién iba y venía. Muchas regiones requerían que los posaderos reportaran a sus huéspedes, a los funcionarios locales. Esta práctica comenzó como una medida de seguridad, pero evolucionó en una forma temprana de gestión del turismo. Para mediados de los 1400, algunas ciudades italianas estaban recolectando datos sobre el número de visitantes a través de registros de posadas sorprendentes. Las posadas también contribuyeron a la salud pública, aunque su saneamiento era cuestionable según los estándares modernos. Las ciudades con posadas establecidas tendían a desarrollar mejores sistemas de eliminación de desechos para acomodar el aumento de la densidad de población. Las excavaciones arqueológicas en sitios de posadas medievales
a menudo revelan sistemas de drenaje más avanzados que los encontrados en casas ordinarias del mismo período. El intercambio cultural floreció en las posadas donde viajeros de diferentes regiones compartían historias, canciones y costumbres. La comida y las técnicas de cocina se extendieron a lo largo de las rutas de posada. La práctica común de las familias de comer principalmente lo que cultivaban localmente fue desafiada por las cocinas de posadas que incorporaban ingredientes y recetas de varias regiones. Un posadero una vez afirmó que podía decir de dónde era un viajero, no por su acento, sino por cuanto se quejaba de su cerveza comparada con su cerveza local. Algunas posadas se especializaron en atender a tipos específicos de viajeros. En las posadas de peregrinos proporcionaban servicios y orientación religiosa. Las posadas de comerciantes ofrecían balanzas para pesar bienes y mesas grandes para examinar mercancías. Las posadas cerca de universidades daban la bienvenida a académicos y estudiantes con habitaciones más silenciosas y mejor iluminación para leer a medida que pasaron los siglos. Muchos de estos establecimientos crecieron en reputación y calidad. Algunos de los hoteles operativos más antiguos de Europa hoy comenzaron como posadas medievales. El Beau Rivage en Ginebra, el Old Bell en Inglaterra y otros rastrean sus raíces cientos de años atrás. Estos humildes comienzos moldearon como entendemos la hospitalidad hasta el día de hoy, aunque afortunadamente con menos chinches y guisados misteriosos, han desde centros de comunicación hasta centros de negocios, desde puntos de control, de seguridad, hasta melting pots culturales. Las posadas medievales eran mucho más que solo lugares para comer y dormir. Eran la infraestructura esencial que hizo posibles sociedades más complejas, conectando personas y lugares de maneras que cambiarían para siempre, como los humanos interactúan. Estas instituciones aparentemente simples sentaron las bases para el mundo interconectado que conocemos hoy, demostrando que incluso los lugares más humildes pueden tener un impacto profundo en el curso de la civilización humana.